dich nach morgen führt. Im Rückspiegel siehst du all die Jahre hinter dir. Keine Zeit groß zu bereuen, niemand gibt dir was zurück. Dreh dich nicht zu lange um. Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? ¿Cómo están terminando esta semana? Una semana realmente muy agitada. Y vamos a tener un principio de semana muchísimo más agitado, porque volvió 678. Volvió el paro del 6, el paro del 7, el paro del 8, las marchas, las contramarchas, y una discusión de nunca acabar, como tiene que suceder lamentablemente en nuestro país, con respecto a la educación argentina. Yo recuerdo que en un momento determinado, cuando Néstor Kirchner propuso y oficializó una paritaria nacional sin consultar a las provincias, se provocó un caos muy importante y empezó a producirse o profundizarse lo que es el desfinanciamiento educativo en las provincias, porque las políticas salariales las fijó el gobierno nacional, que no tiene una sola escuela. No tiene escuelas el gobierno nacional, el Ministerio de Educación precisamente. Solamente tiene bajo su responsabilidad todo lo que tiene que ver con el Colegio Nacional Carlos Pellegrini. Pero después en las provincias no tiene escuelas. En aquel momento, en el 2007, el ministro de Economía del gobernador Felipe Solá era Gerardo Otero. Y Gerardo Otero, cuando se enteró que le habían dicho que tenía que aumentarle, creo que el 20 y pico % a los docentes de la provincia de Buenos Aires, dijo: yo me voy porque esto es inviable. Gerardo Otero, ¿cómo le va? Buenas noches, Alejandro Cancelari lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, buenas noches. ¿De cuánto era el aumento en el 2007 que estábamos discutiendo a nivel nacional? Vos sabés que francamente no me acuerdo el porcentaje. No, pero creo que era aproximadamente las mismas cifras que ahora, un 20% que había dispuesto el gobierno nacional. Sí, es muy probable que haya sido una cifra similar. Ahora, ¿por qué en aquel momento el gobierno provincial dijo no puede haber paritarias nacionales para la discusión que tiene que ver con la docencia? A ver, nosotros básicamente lo que planteábamos, y yo particularmente, era, no sé si necesariamente que no hubiera paritarias nacionales, sino que la discusión debería ser más amplia y abarcar, por un lado, la cuestión del financiamiento, de lo que se decidiera a nivel nacional, que además no solo impactaba en el estatuto de los docentes y en la política salarial de los docentes, sino que eso en las provincias se expande al resto de los gremios de la administración pública. Por caso, digo, hoy en la provincia de Buenos Aires no han cerrado ni los judiciales ni los médicos, con lo cual es muy difícil que lo que se arregle a nivel docente, si es mayor que lo que se arregló con el resto de los estatales, no se traslade a esos estatutos. Entonces, ese es un planteo. El otro planteo era que la discusión no es solamente de salarios, sino que me parecía que la discusión de la política educativa, de la administración del sistema educativo, era mucho más profunda y compleja que el tema salarial. Y hace 10 años, ¿usted qué sí. estaba proponiendo y que lamentablemente no se pudo ejecutar? No, yo lo que proponía era una mesa donde se plantearan, una mesa de acción y de provincias, donde se pusieran todos los temas de regla de la mesa, donde se discutiera una política que abarcara más allá de los salarios y también fuera sobre la administración del sistema, sobre su descentralización, digo esto a nivel provincial, sobre la discusión de otras cuestiones que hacen a la conformación de la política educativa y que tiene que ver desde la infraestructura, la currícula, el ausentismo de los docentes, la cobertura de cargo, cuáles son las prioridades que realmente uno debe atender, y para eso establecer un presupuesto y un sendero de mediano plazo en el que uno pudiera ir asegurando las políticas que definía. En aquel momento se habían definido dos cuestiones a nivel de la provincia. Por un lado, la ley de financiamiento educativo, que establecía el objetivo del 6%
de inversión en educación en términos del PBI como objetivo a alcanzar en conjunto entre nación y provincia, y también la ley de responsabilidad fiscal que determinaba parámetros que las provincias debían cumplir en términos de déficit, etcétera. Eso no estaba coordinado, eso se sancionó en su momento con una ley del Congreso, se afectó dinero de educación, pero en realidad en el caso de las provincias fue una parte de la propia coparticipación de las provincias que se afectaba a la educación, no es que hubo recursos adicionales. Entonces se plantearon objetivos muy ambiciosos desde el punto de vista educativo, por ejemplo, alcanzar el 30% de escolaridad de jornada completa en la primaria en los próximos años, pero no se estableció un sendero y no se aseguró el financiamiento de cómo llegar. Y además ya se vislumbraba una postura del gobierno nacional de imposición de una política, en este caso hacia la provincia, de fijar un salario más allá de las posibilidades de la provincia y asegurar su financiamiento, pasando por encima de la autonomía provincial y en función de objetivos políticos que iban mucho más allá de la educación. Esa era, desde mi punto de vista, la discusión de fondo y por la que yo me terminé yendo. En realidad, en aquel momento incluso, la propuesta que nosotros hacíamos estaba en línea con lo que se había acordado en la paritaria nacional. Lo que pasa es que lo que había acordado el Ministerio de Educación de la Nación con los gremios docentes de la provincia era aún mayor que ese salario mínimo que se había acordado en la paritaria. Y por eso, bueno, yo renuncié, digamos. No, me queda absolutamente claro y me acuerdo de aquel debate fortísimo que se había producido. Ahora, 10 años después, porque esto fue en el 2007, estamos en el 2017 y estamos en una situación nuevamente sin salida, donde los gremios docentes proponen una convocatoria a una paritaria docente nacional y el caso testigo vuelve a ser casi la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que nadie se puede hacer el distraído. El gobierno nacional no puede tener una actitud donde establece una paritaria nacional y fija un salario independientemente de las posibilidades de las provincias, pero tampoco se puede hacer el distraído con el argumento de que no tiene escuelas y de alguna manera se desentiende de la educación como está haciendo este año. Porque en la medida que el gobierno nacional concentra la recaudación del 70-80% de los impuestos nacionales y encima después en su distribución y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires la discrimina porque le da menos recursos, bueno, no puede desentenderse si realmente le interesa la educación, y como dijo el presidente ayer, vamos a hacer una transformación educativa enorme, donde la verdad, un título y sin ningún contenido, el gobierno nacional tiene que comprometerse con esa política y básicamente a partir del financiamiento. Y el gobierno provincial tampoco puede, y esto lo digo incluso involucrando en la época que yo tuve la responsabilidad de estar en el Ministerio de Economía, tampoco puede solo ampararse con una cuestión de que tiene una ecuación financiera y que solo puede pagar en función de los recursos que tiene. Porque hay otro montón de aspectos que hacen al sistema educativo que son responsabilidad de la provincia y que la verdad hace mucho tiempo que funcionan muy mal. El sistema de infraestructura, la excesiva centralización, la superposición de cargos, incluso las cuestiones que muchas veces uno le achaca a los docentes, como la gran cantidad de tareas pasivas, el elevado ausentismo, la proporción de cargos fuera de aula, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es mucho más alto que en el promedio del país, etcétera, también son responsabilidad de la administración provincial. Entonces, ni la nación ni la provincia pueden desentenderse de esto, y por cierto tampoco los gremios. Los gremios han sido corresponsables durante los últimos 15 años de la cogestión del sistema. Entonces no pueden siempre pararse desde una posición en la que todo es reclamo y ellos son absolutamente no responsables, digamos, de la situación. Por cierto, me parece que la mayor responsabilidad siempre es del Estado, no de los gremios. No hay que descalificar el reclamo de los gremios ni estigmatizar a los dirigentes sindicales como se lo pretende hacer, tratando,
se dice desde el gobierno que los gremios adoptan una actitud política, en este caso, y hacen política, bueno, estigmatizar a los dirigentes gremiales y focalizar en Baradel como gran enemigo, me parece que también es hacer política y desvirtuar, digamos, la discusión de fondo, lamentablemente dejarla a un costado y no sentarse a hablar de las cosas profundas, porque el resultado es que después de 15 años la educación está peor, a pesar de haber hecho un gran esfuerzo, a pesar de haber llegado al 6%. Sí, no son cuestiones de recursos los que yo estoy observando, lamentablemente, en todos los órdenes, porque se vuelcan más recursos para educación, más recursos para salud, más recursos para seguridad, y los problemas, en lugar de resolverlos, se agravan, con lo cual no es cuestión de recursos. Gerardo, un gran abrazo a la distancia y siempre agradecido por su amabilidad y cortesía. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo, Alejandro. Chao. Gerardo Otero fue ministro de Economía de Felipe Solá, fue el que pegó el portazo en el 2007. 10 años hace que pasó y aquella discusión, y recordemos que decía recién Otero, que el gobierno nacional del kirchnerismo había pretendido hacer con aquella paritaria nacional un caso testigo para forzar, si se quiere, la dependencia económica de las provincias para con el gobierno nacional. En esta oportunidad, el gobierno nacional y el gobierno provincial, gobierno nacional que, por ejemplo, convoca a una conciliación obligatoria por el fútbol, pero no lo hace por la docencia, lo que hace es también fijar un caso testigo para lo que van a ser las paritarias nacionales y estatales, fundamentalmente, en todo el país. Y por último, Baradel, decime dónde trabajaste. Y no se levante de ningún tipo de mesa cuando se le pregunte, porque la verdad la pregunta es concreta. Cancelares, ¿dónde trabajó? Y yo le puedo explicar dónde trabajó. Me acompaña Victorio Pirillo. Victorio Pirillo es secretario general del gremio municipal de Vicente López. Uno de los protagonistas políticos de esta semana fue efectivamente el intendente municipal Jorge Macri, quien propuso abrir los ámbitos educativos que dependen de la municipalidad de Vicente López para ahí brindar todo tipo de actividades desarrolladas con la educación y la cultura, inclusive en el polo educativo que abrió hace un par de años y donde se va a forjar la sede de lo que puede llegar a ser una sede universitaria. Ahí también quiere convocar a estos autoconvocados que pretenden dar clases a los chicos que no pueden empezar el 6, el 7 o el 8. Víctor, ¿qué van a hacer los empleados municipales? ¿Van a dar charlas? ¿Van a dar clases? ¿Qué van a hacer? No. Supongo que tienen demasiada tarea diaria respecto a su profesión como para poderse desvincular de lo que tienen que hacer para hacer otra cosa, que no es para lo que le pagan. Yo no sé, supongo, a ver, entiendo que es un tema del intendente vinculado políticamente hacia un gesto dirigido a Vidal, en sus pretensiones de ser candidato a senador y en el respaldo que él viene manifestando a diario hacia el gobierno de la gobernadora. Pero me parece que fue un poco apresurado porque no sé en el ámbito de las responsabilidades qué pasa si un chico se accidenta, no sé qué pasa si un chico se pierde. ¿Quién es el responsable? ¿No van a ser los empleados municipales que cumplen cargos en esos ámbitos? No está bien claro. Hasta ahora yo no vi ninguna lista de voluntarios de nada. O sea, me parece que llevándolo... Si mañana hay un paro médico, ¿usted puede ir a reemplazar al médico? O sea, ¿me opera usted? O sea, estamos hablando de una profesión como la del docente. O sea, no es... Me parece que es una Todas profesión. las profesiones, porque... Pero estamos hablando de algo muy particular. Pero, por ejemplo, el jubilado docente que no adscribe con una conducción como la que tienen hoy los docentes puede decir, la verdad, yo le puedo ir a dar una mano y dar clase. Un profesor o un profesional de derecho o un profesional
de cualquier otro tipo de área que tiene una cierta vocación docente y cumple roles docentes en talleres, también puede volcarse. ¿Por qué no? De hecho, está lleno de esto la autoconvocatoria. Está bien, pero es como que tomamos antibióticos para tapar el cuadro clínico. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Y el cuadro clínico hace es que 10 me años, parece... vos escuchaste la nota con Otero, hace 10 años que estamos discutiendo esto. Está bien, pero si hay una nueva gestión, hay un nuevo gobierno que dice... La que gestión docente sigue siendo la misma. Está bien, Entonces, pero la pregunta es ¿por qué está vigente la y ley no dio 26? ningún resultado el paro. Pero está vigente la ley 26075, que es la ley de financiamiento educativo del año 2004, sancionada y promulgada en 2005 o 2005-2006, no recuerdo bien. La pregunta que yo le hago al presidente de la Nación y a la gobernadora, ¿por qué el año pasado esa misma ley fue instrumento de sentar a las partes, como dice el artículo 10? Porque había una expectativa de un nuevo gobierno. No, porque esa expectativa terminó cuando empieza el año electoral, no me jodas. Está bien, pero el presidente no es la ley. La ley es la ley. El presidente es uno más que está sujeto a la ley, igual que nosotros. Pero el presidente no es la ley. No es quien puede decir de un día para el otro esto se cumple, o esta ley se cumple, o esta ley no se cumple. Si no le gusta la ley, bueno, ahora, que haga un proyecto distinto. ¿Dónde van a ir los chicos que los padres, si se quiere el término, de manera inocente, salen de su casa para ir al colegio y dicen, no, hoy los voy a llevar a un ámbito municipal donde me lo van a recepcionar para dar clases? Pero yo no puedo dar esa respuesta, porque yo no soy, es como, la pregunta es al revés, ¿dónde va el gobierno? ¿Dónde vamos con este gobierno? ¿A dónde nos lleva el gobierno? Porque esto es lo mismo, nadie sabe qué va a pasar, los anuncios son anuncios, pero nadie sabe a qué establecimiento vamos, ni quién va a ser elemento de contención de esos chicos, y la economía nacional es lo mismo, nadie sabe para qué lado vamos, esto es siempre lo mismo, son anuncios de los anuncios, pero concretamente no hay un pliego de condiciones, de decir, bueno, esto va a ser de esta forma, esto va a ser de otra forma, esto es un paliativo para que logremos esto. Paralelamente, hay un acuerdo, por otro lado, viendo los mecanismos de sentarse y destrabar de esto para siempre, para que no se repita esto todos los años. Vos tenés experiencia porque sos dirigente sindical hace casi 20 años. Sí. Entonces, esto no se resuelve cara a cara. Hoy, cuando venía al programa, lo escuché a Marcelo Longobardi diciendo algo muy real. Esto se resuelve cara a cara entre Baradel, Petrocchini, Macri, María Eugenia Vidal. Y si querés poner otro más, pero no más. No 25 actores de un lado y 25 actores del otro. Bueno, hay que ver cuál es el guión, primero. Porque yo no sé, como todos tienen un interés encubierto en el fondo, yo no sé también esta exacerbación por lado de la gobernadora, el silencio cómplice de los intendentes, la manija interna del sindicalismo entre ellos. Yo no sé si en el fondo esto empieza como un reclamo X y termina cada uno sacando partido de lo que quiere. Por ejemplo, yo podría interpretar que a la gobernadora Vidal todo esto le conviene como metodología de presión para decir al presidente, si vos no me das los fondos que yo necesito, mirá el lío que tengo acá abajo. Y en esa están anotados los intendentes. Porque ahora, si hay más coparticipación en la provincia... ningún gobernador salió a hablar? Ningún otro gobernador salió a hablar. Ah, muy buena pregunta. Si tienen todos los mismos líos. No, no tienen todos los mismos líos, porque la provincia de Buenos Aires es el bastión, en realidad, de la mecánica política y económica nacional. También esa ley que yo le hice mención antes, un poco... Otero decía que esa ley fue la que lo provocó a él la salida en el 2007, con lo cual él le dice, sí, nos aseguraban financiamiento educativo. Ahora, ¿sabe de dónde sale el financiamiento? De la misma porción de coparticipación que recibíamos, con lo cual no nos financiaban. Nos decían, miren, de los 10 pesos que les pasamos del gobierno nacional, 3 tienen que ir a educación. Pero no es que le financiaba al gobierno nacional un aporte superior a eso, sino que era de la misma coparticipación. ¿Pero por qué juegan el papel de víctima siempre? Fueron gobernadores siempre, yo creo que mucho el paño político no ha cambiado, son los gobernadores de siempre, los Rodríguez son los de siempre, Gioja es el de siempre y podríamos hablar de un montón que hace años que están. Y si no están ellos, han dejado al que ellos quisieron.
un gobernador tiene un poder político de discusión que no lo tiene un trabajador. Yo creo que a la hora de haber discutido los conceptos en coparticipación, tendrían que haberlo hecho ellos. Ahora, ¿por qué dejaron que un gobierno o lo que sea avance tanto? Y hoy se paga un costo político, le doy la razón en este sentido, porque mucha dirigencia sindical aquí se ha etiquetado políticamente con los patrones de turno. Y este es el precio que se paga. Cuando uno está al frente de un sindicato, tiene que apartarse de los esquemas partidarios, porque es el costo que se paga. El gobierno que estaba antes no está. Las huelgas que se hacían no se hacían en contra del gobierno, sino a veces en contra de un candidato. Y hoy este descrédito de no saber si la lucha es legítima o legal hace que todos nos sintamos, y me incluyo también, no es que me estoy apartando de la cosa, hace que sea un marco de sospecha para todos, jueces, periodistas, sindicalistas, empresarios, toda la dirigencia nacional viene siendo cuestionada. Yo no tengo la obligación de pagar un sueldo ni de tampoco de defender a los trabajadores. No nos pongan a los periodistas en esto. Yo estoy hablando de un marco de credibilidad y de... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes cuándo cae la credibilidad? Porque hay medios que hasta hace poco denunciaban todo y hay otros medios ahora que pueden tener una bomba atómica que dicen que no pasó nada. Nadie registra nada. Sí, exactamente. Bueno, es muy difícil también así. O sea, imagínese el descrédito que se ve del otro lado. Primero por lo que se dice de un lado, por lo que se dice del otro. Ahora, yo te cuento. Los dirigentes sindicales son los mismos de los últimos 10 años, por lo menos. Está mal. No sé si está bien o está mal. Sus métodos se demostró que fracasaron. Los dirigentes sindicales y políticos que proponen la marcha que va a ser convocada para la semana que viene con más justicia que pueda llegar a provocar, son los mismos que en algunos momentos acompañaron, en algún momento se desalinearon, pero que vienen siendo protagonistas del país desde hace 30 años. Digo, chicos, si todos conocen lo que pasó en este país, ¿por qué no se ponen a pensar de verdad lo que puede pasar en este país, sino provocar esta sensación permanente de no sabemos qué va a pasar mañana? Pero es que los actores políticos también son los mismos, porque los que dicen que los dirigentes se abulonan a los sillones, muchos de ellos vienen siendo diputados del año 83, y yo les pregunto, aunque sea de izquierda, ¿ustedes no se abulonan a los sillones de las cámaras de diputados? Macri viene de una doble gestión en Capital, María Eugenia Vidal lo mismo. Es el más nuevito de todos. Está bien, pero tiene casi 10 años en esto, interactúa con los mismos actores que hoy interactúa. O sea que acá no hay, es verdad, quizá los guiones son parecidos a cambio, pero los actores de reparto son siempre los mismos, ¿no? Y eso es un poco lo que no hace creíble a la cosa. ¿Vas a participar de la Marcha del 7? Obviamente, nosotros el año pasado hemos participado, hemos acompañado a la CICOP, a La Plata, a la Plaza de Mayo, al Congreso, al Obelisco, hemos acompañado a los docentes en los mismos lugares, hemos participado en la Marcha Federal, hemos participado en la Marcha de la CGT y el 7 movilizamos y estamos acompañando. Y hoy voy en un acto de solidaridad con los compañeros de SUTEBA que me están esperando a solidarizarme con ellos. Victorio Pirillo, gracias. Gracias por invitarme. Vamos a tener mucho roce este año, me parece. Va a tener muy presente acá, si usted quiere. Gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Transportes Olivos recomienda: saque los residuos de su domicilio en bolsas cerradas a las 19 horas de domingos a viernes. Una ciudad más limpia es nuestro compromiso y el de todos. Transportes Olivos. Al cuidado del medio ambiente y el entorno urbano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más.
Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunícate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos de 3 de febrero sacamos los recibos de 18 a 20 horas. O sea, ahora. Sácalo vos también. Dale, que nos sirve a todos. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer.